Gracias, don David. Espero que se esté escuchando. Justamente en este minuto está pasando bulla en la calle. Bueno, gracias a Dios que podemos compartir. Primero que todo, gracias a Dios que podemos comunicarnos. Y gracias por poder estar reunidos en este santo día sábado, hermanos. Feliz día, feliz tiempo santo para todos los hermanos. Y por supuesto también tengan todos un lindo séptimo sábado que hemos estado contando todos para celebrar nuevamente la venida del Santo Espíritu de Dios, promesa cumplida por supuesto por Jesucristo. Dios instruyó dicha festividad para su pueblo, sus seguidores, a fin de revelarle y de mantenerlo al día con sus fiestas, de año en año, por supuesto, mantenerlo informado de qué propósito, cuál es el propósito que tiene para sus escogidos. Y en esta fecha, mañana, que vamos a compartir, simplemente significa la primera cosecha, ¿verdad? Como hemos aprendido. La fiesta de las semanas, también como se le llama a Pentecostés, una fecha muy especial para todos nosotros, donde se expresó el poder de Dios con su Santo Espíritu, y lo hizo con personas comunes y corrientes como usted, como yo, como todos nosotros en realidad, estudiantes preocupados de aprender acerca de los creadores de todo cuanto existe en este vasto universo, ¿verdad? Y bueno, y pensando un poco en aquello, en este poder que llegó en ese minuto, en esta manifestación del Padre, un tema que siempre llama mucho la atención, pero que debemos considerar su altísima importancia que tiene para un cristiano. Nuestro hermano ministro que duerme lo tocó en cierta manera en la grabación de la semana pasada. Y bueno, para comenzar y entrar en el tema, abramos nuestra Biblia en Hechos, capítulo 1 de Hechos. En Hechos capítulo 1, verso 5 en adelante, dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron: diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos,
Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Maravilloso momento, por supuesto, sin duda, de aquellos que estuvieron ahí reunidos. Pero mirando un poco más allá, ¿qué habrá querido decir Jesucristo con esto de recibiréis poder? ¿Será acaso, hermano, el mismo poder que tenía Jesucristo cuando caminó aquí en la tierra? Veamos si podemos responder a la luz de la Biblia o discernir un poco esto en alguna medida con este pequeño estudio, Dios mediante, por supuesto. Hoy en día sabemos que el cristianismo tradicional menciona el Espíritu Santo como parte de la llamada Trinidad, ¿verdad? Lo hemos visto. Y lo hacen básicamente los católicos y los protestantes con sus variadas denominaciones. También lo veneran y mencionan las iglesias llamadas pentecostales. Y como decía Mr. Mortensen muy bien, algunos hablan unas lenguas que nadie entiende y otros se agitan sus cuerpos así vehementemente, como lo hacen algunas tribus en África, según hemos visto en algunos reportajes en la televisión. Pero sabemos que Dios es un Dios de orden y no dejará que sus estudiantes desordenen la santa convocación. Pablo es muy específico y claro respecto de ello, como lo indica en Primera de Corintios 14:27, para que lo anoten y lo revisen después. También existen otras corrientes de pensamiento en referencia a este espíritu como algo místico, ¿verdad? E inherente a todo ser humano. Incluso algunos llegan a decir en conversaciones que me ha tocado estar presente que debemos decretar y será hecho. Sabemos que hay mucha confusión realmente. Nuestro hermano Benjamín en días pasados también tocó ese tema. Todo esto obviamente alimentado por falsas doctrinas que cunden por todos lados en este mundo presente que nos ha tocado vivir y que indican que tenemos un cerebro, que tenemos una mente llena de recursos ocultos, con poderes dormidos y que debemos despertarlos. Colosenses 2 es muy claro respecto de aquello y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Colosenses 2:8. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. El Cristo que aparece aquí, la Biblia. Pero la verdad del asunto, hermanos, es que sí podemos llegar a tener ese poder que mencionó Jesús. No hemos nacido con ese poder, ni usted, ni yo, ni nadie, pero sí hemos nacido con un gran potencial, maravilloso potencial, increíble potencial, como menciona el señor Armstrong. Un potencial de llegar a ser y llegar a tener ese poder. Por eso este enemigo que conocemos pone su atención en quienes han abierto sus ojos al camino de Dios.
En pocas palabras, hermanos, hemos aprendido que Dios está formando una familia, se está reproduciendo a sí mismo y que todos los seres humanos que tienen un asombroso potencial de convertirse en literales hijos de Dios, pertenecer a su familia con poder y por supuesto personas que han aceptado primeramente en su corazón ser miembros y parte de la primera horneada de hijos de Dios. Esa horneada que vamos a mirar mañana, ¿verdad? Y sin duda, esta horneada tendrá que pasar ciertos eventos en su vida. ¿Para qué? Para calificar, para ser aquella primera horneada, primeros frutos. Obviamente, calificar en este camino que Jesucristo nos muestra, como menciona en Juan 14:6. Veamos algo más acerca de este poder señalado por Jesucristo en Mateo capítulo 10 de Mateo. Mateo 10, verso 17 en adelante. Dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis, porque cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros, el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Jesucristo, ¿a quién le habla aquí? A sus seguidores, por supuesto, aquellos que guardan el sábado, guardan sus fiestas, se preocupan de crecer en este camino, se preocupan de mantener encendida esa llamita de su lámpara, que no les falte aceite. ¿Para qué? Para que nos alumbre el camino al Padre, por supuesto. El poder del Espíritu Santo, hermano, es algo maravilloso que debemos aprender a captar. Y mientras preparaba este pequeño estudio, buscando información por aquí y por allá, encontré un estudio muy interesante de nuestro hermano que duerme también, nuestro hermano Armando Barrios, un estudio que dio en marzo del 2020, y él utilizó una expresión muy particular, pero muy entendible por todos, refiriéndose a este mismo verso 20 que acabamos de leer. Dijo: esto patentiza que cuando estamos entregados al camino de Dios, las palabras que saldrán de nuestra boca son dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. Súper claro. Hermosas palabras del hermano. Inspiradas, por supuesto, que nos confirman que hemos de considerar, hermanos, en lo personal, en lo particular, la entrega que todos tenemos y debemos de tener al ser llamados por el Padre, para que nos guíe con su Santo Espíritu en los momentos difíciles, hermano. No solamente cuando estamos
bajo presión externa, sino en nuestra propia vida diaria, nuestra vida costumbre del día a día. Es decir, en todos nuestros días. Veamos también, por favor, en Juan, más palabras de Jesucristo. En Juan, capítulo 16 de Juan, capítulo 16, verso 12 en adelante. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este Espíritu inspira para hablar la verdad de Dios y lo que ha de venir. Alerta a todos aquellos que han escuchado el llamado del Padre y debemos poner atención en ello. Por así decir, podríamos decir que es la línea directa que tenemos con el Padre, el Wi-Fi. Podríamos decir que poseemos con nuestro Padre la energía que traspasa todo, ¿verdad? Ahora veamos, por favor, más palabras de Jesucristo que habla acerca de este Paracletos, como nos enseñó nuestro ministro en Juan, capítulo 14 de Juan, un poquito más atrás, verso 14. Juan, capítulo 14, si estoy bien, Juan, capítulo 14, verso 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre, hermano. Estamos aprendiendo a conocer este poder del Padre, hermanos. Aclarar nuestra vista día a día, cómo se puede conocer mejor. Y una de esas maneras es guardando los mandamientos, como nos indica aquí Jesucristo. En el capítulo, en el verso 17 dice, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros, hermanos, mora en nosotros. Jesucristo lo dice, y estará en vosotros. Podemos deducir, como dice el verso 17, el Espíritu de verdad mora en vosotros. Podemos deducir de estas palabras de Jesucristo, en este último verso, que también existe un espíritu falso, ¿verdad? Que miente, que engaña, que anda por ahí, y acechando a todo aquel estudiante de la palabra de Dios, para que se pierdan. Ojo con eso. Ahora, ¿cómo podemos saber si yo o el hermano o la hermana tienes este Espíritu Santo de Dios? ¿Se podrá saber? Sin duda que sí, hermanos. Se visualiza a simple vista cuando las actitudes, hermanos, las actitudes dejan de ser carnales. Las actitudes dejan de ser carnales. Y son, por supuesto, de obediencia a la palabra de Dios y sus mandamientos, ¿verdad?
Si el Espíritu Santo está en nosotros, tendremos el poder ¿de qué? De resistir actitudes, egocentrismos, vanidades, amargura, odio, resentimiento, deslealtades, engaños, arrebatos de ira, soberbias y una infinidad de cosas que ustedes pueden agregar, hermano. Cosas netamente carnales. Cosas, obviamente, que actúa el otro ser que conocemos. Luego en el mismo capítulo, un poco más adelante, en el verso 26, sigue diciendo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y vaya que sí nos recuerda. Con el correr de los años, cuando ya vamos madurando un poco más estas cosas, se nos vienen a la mente recuerdos de muchos tiempo atrás, de nuestro pasado, situaciones y hechos que lamentamos y pedimos perdón al Padre por aquello que hemos hecho en la ignorancia misma que hemos vivido en el pasado. Este espíritu que mora en nosotros nos indica que hemos sido víctimas de tropiezo en el pasado. Es decir, hemos pecado. Y que debemos, en nuestra vida actual, debemos enderezar los rumbos, caminar por el sendero estrecho, rectamente a los ojos de Dios, cada día, hermano. Si queremos ser parte de esos primeros frutos. Veamos por favor en la carta de Pablo a los Corintios, un poquito más atrás, en segunda de Corintios, capítulo 6, segunda de Corintios, capítulo 6, verso 15. Una pregunta, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué concordia Cristo con Belial? Belial, el enemigo, ¿cierto? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo. Como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Señor Todopoderoso. Si mantenemos nuestra vida recta, con rectitud, y con la palabra de Dios, por supuesto, guardando cada día sus leyes, entonces Él habitará en nosotros, con su Santo Espíritu, llevando una vida espiritual, una vida especial, una vida de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Veamos por favor ahora en la primera carta a los Corintios, un poquito más atrás, que es un poquito más específico,
Primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios al cual sois vosotros, del cual sois vosotros, santo es. En nuestra ignorancia, ¿cuántas veces tratamos de destruir este templo de Dios? En el pasado, por supuesto. Grande y misericordioso ha sido el Padre con cada uno de nosotros para llamarnos, hermanos, a su conocimiento y a ese futuro con esperanza, ¿verdad? Ese que leemos a diario. En estos versículos está todo el poder de Dios para sus llamados y para todo aquel ser humano viviente que habita este planeta. Veamos algo más de la grandeza de Dios para con nosotros, la misericordia, podríamos decir también, en Hechos capítulo 2, palabras de Pedro que exhorta a aquellos que habían consentido con la muerte de Jesucristo, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, verso 36, dice, sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, para los arrepentidos es el Espíritu Santo de Dios. Es un don, un poder que se recibe directamente del Padre cuando aceptamos, hermanos, que hemos pecado en nuestra vida y queremos cambiar. El sumergirnos en agua y con imposición de manos, como explicaba Mr. Mortensen, recibimos una fuente de poder invisible que debemos mantener encendido todos los días para andar atentos, apercibidos, advertidos. Veamos por favor en Juan, un poquito más atrás, Juan capítulo 1 de Juan. Capítulo 1 de Juan, verso 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todo aquel que reciba y crea en Jesucristo en la vida, los que le siguen sus caminos y aceptan tener en su corazón el camino de Dios y se bauticen, los que firmen ese contrato invisible en la vida, serán engendrados por este Espíritu de Dios
se le abrirán más aún los ojos como estudiante de la palabra de Dios y comenzará su real batalla personal. Y se activará en él ese poder de Dios. Debemos dejarlo. Con este poder en nosotros estaremos trabajando para ese futuro que nos espera y que se ha prometido de estar y pertenecer a la familia de Dios y ser nacidos como hijos de Dios. Jesucristo tenía ese poder, su vida estaba llena de ese poder sobrenatural. Leamos por favor, como le indica Lucas, en los Hechos, capítulo 1, volvamos nuevamente a Lucas 1, verso 1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Es decir, a través de este poder entregó mandamientos y además realizó poderosos milagros. Sanó enfermos, echó fuera demonios, como lo indica Mateo 12:28. Tuvo discernimiento para captar si una persona estaba o no poseída de aquellos seres. Recordemos que hay muchas clases de demonios. Jesucristo calmó la tormenta. Grande Jesucristo. Sabemos que en las grandes extensiones de agua se generan estas fuerzas, se generan tormentas, cuando vemos que hoy en día el poder que ejerce el agua, hermano, lo que genera. Y esta semana, sin ir más lejos, hemos tenido en Chile bastante problemas con las tormentas, con esto del agua. Mucha gente quedó sin su casa. Gente, no gente pobre, gente muy bien acomodada, hermano. Sorprende realmente la destrucción que produce el agua. Me imagino el diluvio como tiene que haber sido, hermano. Algo terrorífico. Bueno, Dios así lo hace. Y Él es que está a cargo de los controles de todo, ¿verdad? Ha hecho todo por medio de su Hijo Jesucristo, el cual es perfecto. Recordemos que convirtió el agua en vino. Veamos por favor en Juan, otros versos que reporta Juan, un evento de Jesucristo también. En Juan capítulo 7, capítulo 7 de Juan, verso 37 en adelante. Dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Nos ratifica a todos nosotros, los creyentes en Jesucristo y sus obras, que tenemos y hemos recibido el Espíritu Santo del Padre. No debemos olvidarlo, hermanos. Lo tenemos.
y debemos aprender a despertarlo de alguna manera con acciones santas de fidelidad, primeramente, y por supuesto, veamos por favor en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, verso 29 en adelante, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, hay que evitar todas las actitudes pecaminosas que entristecen al Santo Espíritu de Dios, que habita en cada uno de nosotros. No debemos ser como fue el antiguo pueblo de Israel, olvidadizo y duro de servicio, que resistían al Espíritu Santo, como lo indica Isaías 63:10, que dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Dios está cumpliendo su parte del nuevo pacto, está grabando la ley, su ley real, en el corazón, en la mente de todos aquellos engendrados por su Santo Espíritu, siendo él mismo el alfarero que forma verdaderos cristianos que pertenecerán a su familia como hijos espirituales, ¿verdad? Esta vida actual que tenemos todos nosotros es el campo de entrenamiento donde aprendemos a dirigir con carácter nuestra vida, nuestros pasos diarios. Estamos ganando horas de aprendizaje para ser galardonados más bien dicho, con la primera resurrección, ¿verdad? Donde estaremos en plenitud de su Santo Espíritu. Termino con palabras de Jesús en Marcos, para tener en cuenta también algo muy especial que indicó Marcos y que por tiempo no se puede desarrollar, pero es algo también muy especial. Marcos 3, verso... Ahí está. Marcos 3, capítulo 3 de Marcos, verso 28 y 29. Dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Hasta la próxima.